Muy bien. Nuestro Padre, nos acercamos a ti en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Muy contentos, Señor, de poder reunirnos al nombre del Señor Jesús, la persona más gloriosa del universo, el más grande de todo el universo. No hay nombre sobre esta tierra y sobre este universo que sea por encima de él. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Por la gracia tuya estamos todos en tu camino, con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Damos gracias, Señor, porque a pesar de que todo este mundo como tambalea, como se hunde en el pecado, cómo se profundiza todas las principios, valores, y cómo el pecado empaña todas las esferas de esta tierra, tenemos la certeza y la seguridad que tú estarás con nosotros para ayudarnos y capacitarnos para vivir una vida que te honre y que te exalte. Gracias por la lluvia que hace parte de lo que tú demandas, porque tú gobiernas sobre ella. Gracias por alimentarnos diariamente y gracias por esta noche, este miércoles, poder estar delante de ti. Queremos hacerlo con reverencia, respeto. Queremos que tu palabra, Señor, se convierta en el libro dulce, en el libro que nos deleita, en el libro que lo podemos estudiar porque podemos entender de él, podemos crecer, que podemos vivir una vida, Señor, feliz, exitosa, porque tú estás gobernándonos a través de él. Ayúdanos a entender este libro de Corintios, palabras que a veces son difíciles para nuestro entendimiento. Ayúdanos a invertir el tiempo, fortalécenos en esto, capacítanos. Mira que a veces la pereza, a veces el sueño, a veces para la oración, esta carne se doblega, pero ayúdanos a crecer, a no quedarnos, Señor, ahí estancados espiritualmente, limitados, sin entender mucho de las riquezas que tú tienes para con nosotros. Por eso venimos ante ti esta noche para rogar, Señor, que tú nos proveas, me proveas las palabras correctas, que tú le des entendimiento a mis hermanos, oídos abiertos, atentos, y que tu palabra corra y sea glorificada y tu nombre sea exaltado. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Hónranos con tu presencia, Señor. No permitas que hoy salgamos de aquí como llegamos, sino inspirados, Señor, a estudiar tu palabra, a seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego por mis hermanos y hermanas que no pudieron estar hoy por alguna situación. Rogamos que tú los bendigas, amado Padre, que tú los ayudes, que tú les des, Señor, ánimo, Padre Santo. Te pedimos por hermanos también que están enfermos, para que tú, Señor, sigas consolando y fortaleciendo a ellos y a sus seres queridos y permitiéndole encontrar consuelo a través de otros, Señor. Queremos encomendar a ti, a tu gracia, Señor, dependiendo de ti, pensar como tú, hablar como tú, Señor, y que todo sea para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, pues empezamos con los anuncios. Hay unos hermanos que muy bien, realmente por todos los hermanos muy bien por todos los hermanos que han hecho las tareas, pues nos alegra mucho ver ese interés. Y lógicamente sabemos que hay hermanos que se les dificulta la tecnología y en especial a mí se me dificulta la tecnología. Y entonces yo siempre pienso en los hermanos que también de pronto de alguna otra manera como que eso se les vuelve más engorroso, por decirlo así, más difícil, y queremos que usted nos diga, no, mándeme más bien una hojita o yo voy a sacar una copia y así se la podemos hacer llegar. Si todos están bien, si todos dicen, no, nos fue bien con Classroom y estamos así bien, pues eso me parece muy bien. Pero si alguno quiere y nos dice, por favor, ayúdenme, que no quiero como estar como tan enredado, quiero como que más facilidad y lo puede hacer a través de una hoja o unas fotocopias, lo podemos hacer, mirar cómo hacemos llegar.
Lo otro es que hay algunos hermanos que no están entregando las tareas. Entonces, para decirles pues que por favor, la idea es que cumplamos los horarios, cumplamos el tiempo. Recuerda que vamos a ir tratando de pasar no tan profundamente por la carta a los Corintios. No vamos a coger tema por tema, sino dar un pasón para entender casi todo el libro, para que podamos avanzar. Entonces, si nos ayudan con las tareas, si nos dice por qué no la ha mandado, si usted me dice es que me da pereza, o es que no puedo, o es que no entiendo, pues eso tiene solución. Entonces pedimos, por favor, que nos ayuden, porque algunos no han enviado las tareas y no vamos a mencionar nombres, no queremos como hacer sentir mal a nadie, queremos animarlo y que usted lo haga como para el Señor. Que usted diga, quiero crecer, quiero reforzar a través de las tareas y quiero sacar el tiempo, como oraba ahora, quiero que esta pereza o esta falta de disciplina pueda mejorar y el Señor le va a ayudar. Estamos orando por eso, nuestras oraciones es por el discipulado para que avancemos. Entonces ese comentario lo quería hacer porque pues nos da tristeza que algunos muy bien, muy diligentes y otros no. Bueno, mis hermanos, entonces vámonos por repasando. Ya vimos que el tema del capítulo 1 hasta el 4 era las divisiones. Razones por las divisiones ya los tenemos. Ustedes lo están haciendo a través del librito y pues más claridad tienen. Entonces esos 4 capítulos están enfocados en a Pablo tratar de abordar un tema muy importante que era las divisiones. Ya habíamos hablado que porque Pablo no trató primeramente el tema de la inmoralidad o los otros temas de la cena primero en lugar de ese. Sabemos que una iglesia dividida, la Biblia dice que no puede permanecer, que una casa dividida no permanece, se cae, se cae. Un hogar dividido se divorcia, ¿sí? Pero entonces Pablo tiene que abordar este tema como prioridad, ¿sí? Como prioridad y le da realmente una extensión de 4 capítulos. Y entonces en el capítulo 1, el capítulo 2 está abordando, capítulo 1 del versículo 18, 17 en adelante, él está abordando el tema de la sabiduría que los corintios querían de alguna manera que el evangelio se presentara con más elocuencia, más retórica, con hombres más destacados, que no fuera como tan sencillo ese mensaje de un Cristo crucificado, que eso era una tontería para los que se pierden, que no le hacían caso. Entonces los corintios decían, "Man, busquemos una forma estratégica, busquemos una manera estratégica para que la gente escuche el mensaje, para que lo atiendan más, para que le pongan como más atención". Y Pablo dice que no, que siempre para el... Ah, sí, hermana Beatriz, bien puede cierre la ventana, que no es una ley de, es más como para saber, pero está bien que si les entra mala conexión, pues es mejor cerradita. Bueno, entonces el capítulo 1 ya lo vimos, vimos varios temas que algunos hermanos vieron también varios temas en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está agradecido con ellos por lo que Dios había hecho con ellos, se había notado en el testimonio que él había dado, se había confirmado a través de los dones y esa palabra demostraba que ellos eran cristianos y que Dios los iba a confirmar hasta el fin, porque Dios era fiel hasta el final. El caso que se dividían era por los apóstoles, ya sabe, ya lo escuchamos, no solamente los apóstoles, sino por los que habían ayudado a regar o habían sembrado la palabra allí. Y entonces Pablo deja claro que él no vino a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, sino con el mensaje de la cruz de Cristo. Y siempre será la cruz de Cristo. Ese es el mensaje claro que estuvimos viendo.
y ese mensaje no hay que añadirle nada, no hay que hacer estrategias, no hay que ponerlo bonito, no hay que ponerle comidas, no hay que ponerle paseos, no hay que ponerle para que la gente se convierta. La única manera que la gente se convierte es escuchando ese mensaje. ¿Cuál mensaje? La cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Ya lo preguntaron en las tareas y el mensaje sencillamente es todo el evangelio, todo el mensaje desde que Cristo vino, desde el cielo a la tierra, hasta estuvo como hombre, vivió en un cuerpo humano, estuvo entre los hombres despreciado y desechado, y a los 33 años él lo crucificaron y en la cruz derramó su sangre para el perdón de los pecados. Y el que cree por fe en el Señor Jesucristo y se arrepiente, él hace parte de un hijo de Dios. Que eso no tenía, que ellos no tenían nada que ver con hombres, y pone a ejemplo a los mismos corintios, que ellos no tenían vocaciones. El llamado que Dios le había hecho era puros hombres débiles, necios, insensatos. Y aquí empezamos con el capítulo 2. Ya ustedes lo estudiaron. Pablo recuerda, porque mire que él sigue hablando sobre ese tema de la sabiduría que ellos querían introducir al evangelio, que otros hombres elocuentes, otros hombres con pensamientos altos pudieran llegar a conocer ese evangelio. Entonces Pablo en el capítulo 2, versículo 1, donde vamos a empezar, dice, así que, hermanos, recuerden algo, estoy añadiendo yo. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces Pablo aquí recuerde que él ya había ido más o menos entre 3 o 4 años, era el tiempo que Pablo había estado con ellos, 3 o 4 años más o menos, y después se da cuenta de todo esto que había pasado. Entonces él está haciendo un recuento a ellos. Recuerden, no se olviden que cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, y aquí hay una palabra para que usted no se enrede, ¿qué es el testimonio de Dios? El testimonio de Dios es lo mismo que la cruz, ¿sí? Si lo cambiamos, lo ponemos en otras palabras. El testimonio de Dios es quién es el que da testimonio del Padre, el Hijo, ¿cierto? Entonces el testimonio de Dios, pues lógicamente es el Hijo. El Hijo vino y dio testimonio del Padre. Habló, fue el que reveló al Padre. Yo me quito estas chaquetas, me dio calor, estoy asustado. Listo. Entonces el testimonio de Dios es el mensaje del Señor Jesucristo. Ese fue el anuncio que el Pablo vino a darle a ellos, que Cristo otra vez recordando del mensaje de la cruz. Ahí está el testimonio de Dios. ¿Quién es el testimonio de Dios? Jesucristo, su vida, su nacimiento, su obra en la cruz, su muerte, y a presentar, y vino y dio testimonio del Padre. Entonces dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces él otra vez dice, yo no vine en ese tiempo que estuve con usted, recuérdelo bien, que yo no usé ni elocuencia, ni retórica, ni argumentos, ni busqué lo que los hombres sabían para anunciarles a ustedes, ¿sí? Recuerden eso. Versículo 2, pues me propuse no saber nada entre vosotros, no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Podríamos decir que Pablo en ese día, ese tiempo que él estuvo, según Corintios 1, Hechos 18, él iba allá como si nunca hubiera conocido otra cosa, otro mensaje, otras palabras, otra idea, sino al Cristo crucificado, como si su mente se le hubiera blanqueado como la de un niño y solamente había aprendido la palabra papá. Sí, eso era lo único que pronunciaba el apóstol Pablo. Era lo único que él decía. ¿Sí? ¿Qué decía? Cristo crucificado. Era el tema que él traía a los corintios. Entonces, cualquier conocimiento, porque Pablo tenía mucho conocimiento en muchas cosas, era un hombre versado, inteligente,
que Dios quiso llamarlo, pero Pablo no usó eso, es lo que está diciendo. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, aquí ¿cómo así? ¿Sería que le daba miedo a los hombres? Preguntamos. Mucho temor y temblor. Sería que estaba, recuerde que a él lo persiguieron mucho. Cuando en ese tiempo, cuando él fue a Filipos, Tesalónica, hubo una persecución cruel con él. Pero eso no quiere decir que Pablo iba asustado por la persecución, porque Pablo no tenía ningún miedo de los hombres. Lo que está Pablo diciendo es que él tenía claramente, sabía claramente, y esto lo delicado, podríamos decir así, lo delicado que era el mensaje que él traía. Entonces lo que está diciendo Pablo, yo tenía temor de tratar de como de persuadirlos o de que ustedes me malentendieran las cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que los corintios eran dados a los hombres o a la sabiduría. Entonces Pablo sabía que él no podía usar ninguno de esos argumentos, no podía coger nada de eso. Entonces lo que Pablo está tratando de decir es que él era consciente, tan consciente delante de Dios que él iba a dar, que él iba a dar un día, tenía que dar, tenía que ser juzgado por ese evangelio que él iba a dar. Versículo 4:3. Dice 4:3 dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo por mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Un día Pablo iba a tener que ser llamado a cuenta por el mensaje. Y también Pablo sabía que él era un deber hacer ese trabajo. Por eso dice en primera de Corintios 9, ay de mí si no lo hiciere, ay de mí si no lo hiciere. ¿Sí? Pablo era tan consciente de la forma en que lo tenía que hacer, sabía que lo tenía que hacer, él sabía que lo tenía que hacer, y él le daba temor, era hacerlo a la manera humana, porque él sabía que si lo hacía a la manera humana, él era consciente que no iba a ganar a nadie, porque ya eso es lo que Pablo está tratando de mostrar en este capítulo 2, es que el Señor no se puede conocer, no podemos conocerlo por medio de la mente humana, ¿sí? Es lo que vamos a ver ahora, por medio de medios humanos, ni enseñanzas humanas, sino que solamente ese mensaje se iba a conocer por el Espíritu Santo. Entonces Pablo eso le traía temor y temblor cuando se paraba delante de ellos. La conciencia a lo que estaba expuesto delante de Dios. Mis queridos hermanos, recuerde que, o más bien les digo que cuando yo leo esos versículos, pues a mí cada rato me da temor y temblor. Temor y temblor por mi incapacidad. Y Pablo yo creo que también era consciente. A pesar de que Pablo era un hombre letrado, un hombre que había estudiado, estuvo a los pies de Gamaliel, pero él sabía a quién, delante de quién se estaba enfrentando. Y hay un versículo, ay, voy a ver si me trajo el Señor a memoria, a ver si recuerdo. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 2, 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en esos versículos. 2:17 de 2 Corintios lo tiene. Mire ese versículo que nos ayuda como a pensar un poquito más en lo que Pablo está diciendo. Pues no somos, Pablo, como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, mire esto, como de parte de Dios y qué más, como de parte de Dios. O sea, cuando yo me paro aquí en un púlpito, mi deber, ¿cuál debe ser? No hablar lo que a mí me parece, que eso pasa mucho, que a veces nosotros los predicadores nos vamos y hablamos otras cosas que no deberíamos hablarlas, se nos va hasta los chistes que no deberíamos, a veces siento que hay cosas que uno no debería decir cuando uno lee estos versículos,
Pero otra cosa que nos debe dar temor a los que el Señor nos permite hablar, y no solamente en púlpito, sino donde vamos a hablar la palabra, porque está hablando en la palabra general, es que cada vez que hablamos, recuerde que usted está hablando delante de quién. Imagínese que si usted va a hablar la palabra, digamos que va a estar aquí, voy a estar aquí yo y va a estar un hombre muy importante de la ciudad. ¿Qué siente uno cuando encuentra personas así? O que usted va a ir a hablarle al alcalde, ¿cómo se siente? ¿Cómo? ¿Cierto? Una cosa es que le puede dar temor, ¿por qué? Puede ser más miedo porque es el alcalde, ¿sí o no? Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. No tiene que tener temor a los hombres, sino porque quién es el que está delante de él para juzgarlo como lo hace. Porque es que nosotros a veces podemos medrar el evangelio o falsificarlo. ¿Por qué? Como para no presentarlo como tan pobre. Y entonces, como es el alcalde o como es el gobernador, queremos pues como presentarle algo como para que él no se sienta mal. Pero Pablo dice que él, cuando tenía que hablar el evangelio, él tenía mucho temor para no decir lo que no debía decir. Esto para mí fue un golpetazo, ¿cierto? Y debe ser un golpetazo para todos los que queremos compartir la palabra. ¿Qué mensaje y cómo lo presentamos? Si es como un temor o temblor porque son los hombres, porque nos da miedo los hombres, o porque estoy hablando de parte de Dios. Es que estoy hablando lo que Dios dijo. Yo no puedo añadirle ni quitarle al mensaje. Y tengo que dar las palabras que el Espíritu Santo dio también a los apóstoles y a los que escribieron la Biblia. Esas mismas palabras, ¿no? Y saber que Dios me está viendo, Dios está aquí en este momento viéndome si yo lo estoy haciendo correctamente. Entonces, ¿eso qué produce? Eso tiene que producir temor. Hermanos, el peligro también de nosotros coger la Biblia de cualquier manera, de creer que podemos entenderla a nuestra manera, y eso es prohibido. Aquí Pablo está diciendo, eso es prohibido. Dice 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, vea, lo hice con tanto temor y temblor que las palabras que yo dije, o la expresión, o la habla, no eran ni mi expresión, no era mi dialecto, no era el pensamiento, no era mi discurso, no era el tema mío. No fue nada de eso. Yo no coloqué nada de eso. Dice, y ni mi palabra y ni mi fue con palabras persuasivas. Él no usó un gancho como para decir, para que los corintios crean. Buscó una manera de decorar la Biblia o el mensaje. Una estrategia, porque muchas veces nos pasa a los seres humanos que creemos que con estrategias humanas, entonces las personas se van a convertir. ¿Sí? Con estrategias. Y Pablo está diciendo, no usé ni traté de buscar persuasión, algo que los atrayera. No usé una técnica humana ni una estrategia humana. ¿Sí? ¿Por qué es que Pablo le está recalcando a ellos eso? Porque ellos, ¿qué era lo que querían? ¿Qué era lo que querían ellos? Otra vez vuelvo y lo repito para que no perdamos el contexto. Lo que querían los corintios era que se le mejorara el mensaje para que otros pudieran venir, gente importante, y para que ese mensaje no fuera como como estaba ahí descrito, ¿cómo se llama? Como una insensatez. Entonces lo que ellos querían era algo mejor, una estrategia. Y entonces Pablo está diciendo, el mensaje no necesita ninguna estrategia. Y por eso yo cuando fui a ustedes vieron que yo no usé ninguna estrategia, que las palabras exactas que Dios me dio o lo que el Espíritu Santo me dio a mí fue lo mismo que yo le di a ustedes. Yo no busqué más. Ahora, la clave, ¿cuál era? Que la clave de Pablo, ahí al final lo dice. ¿Cuál era la clave? Que Pablo fue ¿cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Esa era la clave de Pablo. Pablo no buscaba, sino que sabía que Dios es poderoso para que si la palabra venía al hombre, ella tiene el poder para actuar en los corazones de los seres humanos. No sé
podríamos preguntar nosotros como qué como qué manera si alguna vez hemos evangelizado, qué manera usamos, qué estrategias usamos. Tratamos de poner el mensaje más bonito, usar tal vez muñequitos o cositas y estrategias o algunas cosas, añadirle al evangelio algunas cosas. Y ya el versículo está diciendo que no, que lo único que así como Pablo fue a ellos, y fue la manera clave, fue usar las palabras que daba el Espíritu Santo con el poder del Espíritu, y que esa la manera fue que ellos creyeron en el Señor. Entonces Pablo aquí está diciendo, recuerden eso. Está escribiendo, no busquen sabiduría, no lo hagan porque eso no va a ser permitido. Palabras persuasivas de humana ¿qué? Humana sabiduría, o sea, elocuencia, no presenten retórica, porque eso es lo que está diciendo, no pongan las palabras elocuentes, no hagan que esas cosas que el hombre usa, los filósofos usan, los hombres disputadores usan, no las usen con el evangelio. No necesita solamente decir que Cristo murió, que Cristo en la cruz fue muerto por el pecador, que el hombre es un pecador y que necesita a través de Cristo recibir el perdón de pecados. Y si esa palabra, estoy diciéndolo como resumiéndolo, y si esa palabra se predica, así como el Señor la dio, esa palabra tiene el poder de cambiar una persona, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Sí? Entonces, no use estrategias, podamos decir, no usar técnicas, no usar estrategias para predicar el evangelio, ya sea niños, ya sea adultos, ya sea quien sea, ya sea mi tío, ya sea la persona importante, no puedo usar estrategias para predicar el evangelio, para hablar, debo hablar lo que Dios dijo. Versículo 5, están recordando, para que vuestra fe no esté fundada en qué, en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. ¿Qué puede producir cuando yo busco estrategias? ¿Qué hubiera podido producir si Pablo hubiera sido estrategias? Una elocuencia, algo bien bonito, algo bien preparado, algo bien elocuente, ¿qué hubiera producido en ellos? Sin el poder de Dios. Personas atraídas, personas supuestamente, hablando de Cristo, pero sin un qué, sin un cambio en su corazón, sin un arrepentimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si hubiera fundado en lo bonito, en la elegancia, en la manera que Pablo lo expuso, en las palabras que Pablo dijo, pero no fueron fundados realmente en el mensaje que había sido establecido desde cuándo, que lo vamos a ver ahora. Desde antes de la fundación del mundo, que Dios ya lo tenía de cómo iba a salvar a los hombres. Que eso ya lo tenía desde antes de los siglos, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Y que eso no sirve, esas estrategias humanas, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces Pablo está recordándoles a ellos, como ya les dio un argumento de que la sabiduría no sirve, ahora él recuerda, lo que está él recordándoles es el tiempo que él fue, cómo llevó el evangelio, que no tuvo nada que ver con eso, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Hubo qué? Conversiones, hubo cambio de corazón. Entonces Pablo dice, no necesitamos eso, porque ustedes mismos tienen que ser testigos de que cuando yo les prediqué, ustedes cambiaron. No porque yo les presenté un evangelio bonito, sino porque ese evangelio llegó con el poder de Dios y los cambió a ustedes. Entonces no tiene que ver nada con qué, con métodos, con estrategias. Muy bien, entonces sigue diciendo Pablo, ahora, sin embargo, si a ustedes les gusta la sabiduría, metámonos en la vida de los corintios, metámonos allá en la mente de los corintios. Ahora, sin embargo, ¿qué dice Pablo? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Podríamos decir, sin embargo, sí hay una sabiduría. Sí se puede hablar de la sabiduría. Pero Pablo dice, pero ojo, no una sabiduría humana, sino una sabiduría que viene de lo alto. Se puede hablar entre quiénes,
Entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. ¿Eso qué es? Pues uno diría, no, pues ya los que están como más, llevan más añitos y tienen más conocimiento. No, 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 ahí no está hablando porque si recuerde, ahorita vamos a ver que esta sabiduría la podemos hablar ¿quiénes? Todos, ¿cierto? Todos la podemos hablar. Entonces no tiene que ser nada porque ahí es donde uno coge los versículos y a veces los aplica mal. No es para los que ya van muy avanzados, hermanos. Podemos hablar sabiduría con quiénes. ¿Con quiénes se puede hablar sabiduría? Es lo que va a decir el apóstol Pablo. ¿Con quiénes se puede hablar sabiduría? Con los que tienen el Espíritu Santo, o sea, con los que han creído y han puesto su fe en el Señor Jesucristo y que van a avanzar, van para arriba. Recuerde que los corintios no tuvieron sino cuánto tiempo y ya sabían tantas cosas. 18 meses. ¿Ustedes cuántos años tienen? ¿Ah? 18 meses de cristianos. Cierto, mire que ellos estaban muy nuevos y Pablo dice que ellos sabían explicar el evangelio porque tenían ciencia y palabra. Ellos tenían el conocimiento que Pablo les había dado y que tenían la capacidad de explicarlo. Entonces, el mensaje de Cristo se puede hablar con quién? Con aquellos que realmente han puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y todos ellos van hacia dónde? Van hacia arriba. Todo cristiano va hacia dónde? Desde que el Señor empezó la obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Entonces, no, aquí en este versículo no está nada hablando pues como de experiencia, de conocimiento, sino de aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Mire, estuvimos en el discipulado anterior y hay muchos hermanos que tenían susto, que porque casi no entendían y pudimos ¿qué? Estudiar unos temas y el Señor nos habló y lo entendimos. ¿Quiénes? Hay unos hermanos nuevos, ¿sí? Lo entendieron muchas cosas. Entonces Pablo dice, sí, hay una sabiduría que sí se puede hablar, pero ¿quiénes son los con quiénes se puede hablar? Con aquellos que tienen el Espíritu Santo, que es lo que va a empezar a explicar aquí. Ahora dice, alcanzado mi sabiduría, no de este siglo, no de este siglo. Pablo está hablando en su tiempo, ¿hace cuántos años? Fue en el 50 y pedazo que Pablo escribió Corintios, ¿puede ser? Bueno, 50, 60, yo no puedo decir cuándo porque eso es lo que dicen algunos. Pero dice que en ese tiempo, Pablo está diciendo esa sabiduría de eso que habían alcanzado, ¿quiénes? Los supuestamente entendidos en las cosas de los hombres, en las cosas de esta tierra. Dice, no de esa sabiduría, no de ese tiempo, y ahora podemos decir, ya nosotros podemos hablar sabiduría, no de este tiempo, no de psicología, no de fisiología, no de psicología, de psiquiatría, no de esa sabiduría que dan los hombres. Podemos hablar de otra sabiduría. ¿De cuál sabiduría? Ni de los príncipes de este siglo. ¿Por qué Pablo habla de los príncipes de este mundo? Primero porque son las personas que podían, eran las personas que obtenían más que, pues normalmente los príncipes eran las personas que llegaban a poder ir a ciertos lugares a estudiar. O sea, eran las personas que naturalmente, por lógica, tenían como privilegios para ir a estudiar en ciertos lugares donde se enseñaba. Entonces, por eso habla de los príncipes, porque ellos tenían poder y también tenían estudio para poder llegar a alcanzar esos lugares. Entonces, no se trataba de esa sabiduría que habían alcanzado los príncipes o los que gobernaban. Dice que perecen. ¿Por qué perece? ¿Por qué perece eso? ¿Por qué habla de perecer? Pues, ¿qué pasa? O sea, toda la sabiduría de los hombres, ¿qué pasa? Es escrita, algunos la plasman en un libro. En ese tiempo no había ni cuadernos, ni hojas, ni libros, tal vez, no sé cómo escribían eso. La transmitían oralmente, pero igualmente, ¿eso qué iba a pasar? Desaparecía algún día o desaparecía mucho. Ahora tenemos pensamientos de hombres de ese tiempo que fueron plasmados, pero eso quedan archivos, porque vienen otros hombres y ¿qué pasa? Traen otros pensamientos. Aún la ciencia contrarresta muchos pensamientos de ellos. Entonces, esa filosofía o esa sabiduría que enseñaban en ese tiempo, después se dan cuenta que eso no era tan importante.
o que venían otros políticos o otros hombres o otros presidentes o otros reinos y ¿qué hacían? Ya introducían otra. Entonces normalmente está hablando de que esa perece, que esa pasa, que se va con el tiempo que va pasando, va desapareciendo. ¿Por qué? Porque es solamente sabiduría de los hombres, no es algo que permanece como la palabra de Dios. Entonces dice Pablo que sí podemos hablar sabiduría. Ya nos dice que no de la que enseña este mundo o en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los corintios, y que tampoco es de la de los príncipes, que tampoco es de los que pueden llegar a conocer mucho, sino una sabiduría que, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Una sabiduría que dice en misterio, oculta. Podemos hablar de esa. ¿Cuál es la sabiduría en misterio que estaba oculta? Que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es sencillo, usted lo puede entender. ¿Cuál sabiduría Dios predestinó oculta? Algo místico. No, no tiene que ver algo místico. Estaba velado para los hombres. Estaba tapado para el ser humano. Dios no permitió que la conociera. Algún hombre cuando dice versículo 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de qué. Entonces usted piense en, ¿en dónde? Piense en más o menos en los príncipes de este mundo, los judíos, hablemos de los judíos. Los judíos supuestamente que tenían sabiduría, que tenían la ley, que eran los que gobernaban, pues eran los que habían estudiado más, tenían más estudio, y alguno de ellos se dio cuenta de que Jesucristo era el Salvador. Los judíos, ustedes vieron que los judíos fueron los que, todos los líderes judíos fueron los que llevaron a Jesús a Pilato para que lo crucificaran. Y supuestamente estaban quienes, supuestamente gobernando, los más de la alta, ¿cierto? Los que habían superado a otros. Y ellos no pudieron descubrir que Jesucristo era quien, era el Dios de los cielos. Ahora, recordemos los romanos y cuando los que gobernaban, por ejemplo, acordémonos de Agripa, Pablo le anunció a Félix, ¿a quién más le anunció cuando él iba a ser mandado a Roma? A Félix, a Agripa, al César. Ellos pudieron, supuestamente esos hombres de ese tiempo, pudieron conocer que el Señor Jesucristo era el Salvador del mundo. No, ninguno de esos hombres. Se burlaban de Pablo cuando él predicaba. Recordemos a Agripa, aunque él intentó, pero decía, después me hablar de esas cosas. Pero ellos no pudieron conocer. Entonces, lo que está diciendo aquí el versículo, que la que ninguno de los príncipes del siglo conoció. ¿Qué conoció? ¿Cuál es la sabiduría, hermanos? ¿Qué es la sabiduría? Realmente, si yo le pregunto a usted qué es la sabiduría de la que está hablando aquí, ¿cuál es? La sabiduría es que Cristo nos puede salvar ¿de qué? De los pecados. ¿Cuál es el problema del hombre para no ser feliz? Para no entender las cosas de Dios. El pecado. Ese es el problema del ser humano. Él está ciego a causa de su pecado. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Sencillamente creer por fe en la cruz, en lo que Él hizo. Y cuando yo creo en ese mensaje, ¿qué pasa cuando yo creo ese mensaje? Empieza a destapárseme todo ese velo que yo tenía. Tanto que Corintios dice que estábamos, Efesios dice que estábamos muertos en delitos, ¿y qué más? Y pecados. O sea, estábamos sin ninguna opción de vivir una vida mejor. ¿A causa de qué? El pecado es el que hace que el hombre esté opacado, que su mente esté entenebrecida, oscurecida. Él no puede entender esta sabiduría. Y esa sabiduría se trata de que Jesucristo es el medio para nosotros poder vivir felices, exitosamente, tener gozo, tener paz,
tener esperanza, conocer el futuro, conocer lo que va a venir, saber tantas cosas que el hombre, por muy importante que sea, por muy intelectual que sea, por mucho que haya estudiado, él, ¿qué pasa? No puede, ¿qué? No puede entender. Eso es lo que Pablo está diciéndoles a ellos. Vea, ningún hombre puede entender a Dios. Ningún hombre puede entender a Dios, ni ningún hombre puede enseñar las cosas de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Ningún hombre, por alto que haya subido, ni ningún hombre puede conocerlo, ni puede llegar a conocer a Dios. Versículo 9. Hasta ahí vamos, ¿cómo vamos? De acuerdo que el librito en el librito está todo esto que ya leímos, está ya explicadito. William McDonald lo explica sencillo, y entonces está hablando de que sí hay una sabiduría que sí podemos hablar, y es una sabiduría sencilla, sencillamente que necesitamos para poderla entender profundamente. Ella es sencilla, pero es profunda. Y aquí nos va a decir que solamente lo podemos entender. Ahora sí, nos vamos el versículo 10 al 16. ¿Cómo se puede entender? El del 10 al 16 donde él dice que se puede entender. Entonces, sí hay una sabiduría muy alta, muy profunda, lo que está diciendo el apóstol Pablo a ellos. Sí hay una sabiduría que no es de este mundo, que no es de los príncipes de este mundo, que está oculta, velada a los ojos de los hombres, que los hombres no la pueden encontrar, por muy capaz que sea este hombre, por mucho poder que tenga, él no puede encontrarla, él no puede entenderla. Es algo sencillo, ¿cierto? El mensaje de la cruz es sencillo, el hombre lo puede entender por sí mismo. ¿Puede entender el hombre por sí mismo la sabiduría de Dios? No. ¿Puede entender la salvación? No. Eso es lo que está diciendo, no pasa. Ahora, el versículo 9 está diciendo, antes bien, como está escrito en el Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí podemos decir que así el hombre, ¿cuáles son los sentidos que le ayudan a percibir las cosas? Entonces tenemos este que se llama el ojo para entender muchas cosas. ¿Y qué más? El oído, lo que escucha para ir a aprender. ¿Y qué más? El corazón, que es donde él es podríamos hablar que es la mente, o es donde el razona. Entonces él dice, ni lo que el hombre, ni lo más especial del hombre, ni los sentidos más especiales que tiene el hombre, como podríamos decir, más sofisticados para entender las cosas, ni el oído, ni la vista, ni la razón van a poder entender qué. La sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría, hermano? Yo creo que ahí a veces nos enredamos en eso. ¿Cuál es la sabiduría? Cristo crucificado. ¿Cuál es la sabiduría que le está diciendo? Cristo crucificado. Que ni el ojo más agudo, podríamos decir, ni el que tuviera ojo de águila, ni la persona que haya desarrollado muy bien el oído, ni el hombre con mucho conocimiento o muy capaz de razonar va a poder entender ese mensaje de la cruz de Cristo, que es la sabiduría de Dios. Que es a través de él que el hombre se salva, que es a través de la cruz de Cristo, que es venir a los pies de él, que así se salva. Que él no lo va a poder entender. Y yo creo que ahí estábamos todos nosotros. Por eso estuvimos en la Iglesia Católica, podemos estudiar en grupos, no sé quién estuvo en otros grupos, pero ahí estuvimos. Si el Señor no nos hubiera revelado que es la cruz de Cristo, ¿dónde hubiéramos estado nosotros? ¿Sí? En un grupo cualquiera, el que nos hubieran enseñado, ¿sí? Cualquiera que nos hubiera dicho el papá o la mamá. Los que aprendieron de sus padres del Evangelio, pues tuvieron la oportunidad de inmediatamente conectarse con esa sabiduría de Dios, que era la cruz, que era a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero si no hubiera pasado, como hoy está mucha gente que le dice, no, esas bobadas, yo no creo en eso, es que hay que hacer obras, yo no dejo la religión que mis abuelos, mis padres me enseñaron, porque ellos creen que es a través de eso.
porque la mente está, ¿cómo? Oscurecida ante ese mensaje. Él no puede creer que con aceptar que Jesús murió por ellos, eso es suficiente. Por eso hay que bautizarnos, por eso hay que hacer, ¿qué hicieron los judíos? Hacer obras, por eso hay que hacer fiestas, por eso hay que hacer ceremonias, por eso hay que ganarnos la salvación, porque es imposible que el hombre pueda creer que es que con la cruz de Cristo, que yo acepto ese mensaje de la salvación, que eso ya basta para yo ser salvo. Es más, muchos de aquí y muchos de mis hermanos tal vez estén haciendo obras para eso, para añadirle a Dios. Es que si me porto mejor, es que si algo más, es que si doy más, entonces yo sí me voy a salvar. No somos capaces de descansar ¿en qué? En la sabiduría de Dios. El mensaje que estaba desde cuándo, dice ahí, mensaje oculto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿sí? Hasta ahí vamos. ¿De qué es lo que el apóstol nos está enseñando? Que ni ojo agudo, ni oído agudo, ni el hombre más capacitado para razonar podía entender esto. Era para quienes, versículo sigue diciendo, para quienes estaba esa sabiduría. Son las que Dios preparó para los que ¿quién? Para los que le aman. Y nosotros le amábamos al Señor antes de conocerle, antes de que Él nos conociera a nosotros. No, nosotros no le amábamos. Él nos llamó, pero Él nos predestinó para esta salvación. Él las tenía ya listas para quienes, para personas que nos costaba aprender a leer y a escribir. Nos costaba, Dios las preparó para esos que no valían mucho para este mundo, que no tenían mucho conocimiento, que no tenían riqueza, Él las preparó. Para los que aceptaron ese mensaje, para los que se volvieron a Él, para los que acogieron esa palabra de Él, para ellos es ese mensaje. Ellos lo pueden entender. Aquí hay alguien que no pueda entender el mensaje de la cruz de Cristo. Yo lo voy a volver a repetir. Desde antes de los siglos que hizo el Señor, desde antes que empezara la tierra, que se hiciera la creación, Dios ya había predestinado o destinado antes que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, se hiciera hombre, ¿sí? Viniera de la Virgen María, ¿cómo fue concebido? Por el Espíritu Santo. Ese mensaje lo sabemos. ¿Qué más pasó de ahí? Que naciera como un hombre con un cuerpo humano. Que ahí no lo entendemos, pero sabemos que pasó. Que como Dios del universo se puso ese cuerpo. Y que vino y mostró las obras de Dios, haciendo milagros, enseñando, ayudando a los hombres, mostrándoles el amor de Dios. Pero que a los 33 años un joven en la cruz murió y que ese era el rey del universo. Y que ese hombre de 33 años que murió de una familia pobre, sin haber estudiado, es el Salvador. Para los hombres es para ellos los griegos era una tontería, era una locura. Pero para los que Dios predestinó y para los que Dios amó y para los que Dios llamó, es una bendición haber conocido a quién, a ese Señor Jesucristo, que nos trajo tanta vida, tanta esperanza. Nos cambió la vida, nos cambió la manera de pensar, nos cambió la manera de vivir, nos cambió nuestro hogar, nos cambió nuestra vida, nos dio una esperanza. Entonces, eso era para los que estaban. Ese era el mensaje, que no lo podíamos entender por nosotros. Ahora, versículo 10 nos va a explicar, o sea, aquí está diciendo que eso el hombre no lo puede entender, que ese mensaje el hombre no lo puede entender. Ahora nos va a mostrar, como ya ustedes leyeron, el versículo 10 al 16, la manera de entenderlo. Es uno que ya ustedes vieron, versículo 10, pero que Dios la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces aquí encontramos la revelación, que es por el Espíritu Santo. Lo dice Juan 16, que el que convence de pecado es ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí la revelación. ¿Quién tuvo la revelación? ¿No la reveló a quién? Dice el versículo.
pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A cuáles nosotros? Está hablando el apóstol Pablo, el apóstol. Está hablando que Dios se la reveló a los apóstoles. Uno, Dios se la reveló a los apóstoles. Y en el Antiguo Testamento se la reveló a Moisés, se la reveló a Josué, se la reveló a David, se la reveló a muchos hombres. Por eso tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Toda completa, que nos habla del Señor Jesucristo. Pero Pablo está diciendo, pero Dios nos la reveló. ¿A quiénes? No coja que usted ahí, no diga que usted, porque Dios no le reveló a usted. ¿Qué ha hecho Dios? Es que nos ilumina para poderla entender. La reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, la manera que Dios tenía planeado era que Él iba a revelar la palabra de Dios por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, que escudriña, ¿qué es? Que Dios, que el Espíritu Santo investiga todas las cosas de Dios y que Él las sabe todas. Y que Él sabe todo, que el Espíritu Santo es Dios y que Él lo sabe todo. Que Él las conoce, la mente de Dios, sabe qué piensa Dios, sabe qué quiere Dios, sabe los planes de Dios. Él es el que escudriña, aunque lo profundo de Dios, o sea, lo más profundo, lo más grande que Dios tiene, Él lo conoce. No está diciendo que nos lo va a revelar a nosotros, pero que Él lo sabe todo. O sea, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo lo sabe todo, lo conoce todo lo de Dios. Ahora da una ilustración en el versículo 11. ¿Cuál ilustración da? Lo que pasa entre los hombres. Si yo en este momento me pongo a mirar a Fernán y yo digo, ¿qué estará pensando Fernán ahora en este momento? O le pregunto a hermana Lucelena, ¿usted cree que qué está pensando Fernán en este momento? Ni idea. Pero Fernán, alguna cosa tiene que estar pensando allá. Sí, él está ahí mirando, pues yo no sé qué está. Él sabe que está pensando de mí o está concentrado en el mensaje. Yo no lo sé. Pero él mismo sí sabe que, fácil de entender, ¿no? Él mismo sí sabe que está pensando él. ¿Por qué? Pues por el espíritu que hay en él. Y entonces él está diciendo igualmente con el Espíritu Santo. El Espíritu Dios, sabe que piensa Dios. Él sabe, versículo 11. Así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él también. Dios, el Espíritu conoce todo, así como el Espíritu nuestro sabe qué pensamos, sabe para dónde vamos, sabe todo lo que hay internamente. Listo, yo creo que ahí no hay pierde. Entonces, así igualmente que Dios, así como el Espíritu conoce todo lo de Dios, es el único que conoce todo el pensamiento de Dios, así igual, entonces por medio de él es que podemos saber las cosas de él. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu de qué? Del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Está hablando quién? ¿A quién? ¿A quién? Metámonos en quién, los corintios, ¿cierto? Pablo le está diciendo, recuerden, ¿sí? Sepan esto, que solamente ustedes pueden entender lo que el Espíritu nos puede revelar. Las cosas de Dios solamente, no hay quien las entienda. No hay nadie que entienda las cosas de Dios, sino a través del Espíritu. Entonces no se pongan a qué, a buscar qué. Porque es que él está tratando de argumentar por lo que ellos quieren hacer. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Con la sabiduría. Porque no podemos perder como la idea. No podemos perder la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Qué era lo que querían los corintios? ¿Cómo? Tratar de buscar estrategias con sabiduría, retórica, todo eso para que las personas conozcan el evangelio. Eso es lo que él está diciendo.
Y lo que el Espíritu nos está enseñando a nosotros es que no hay ninguna manera de hacer que otro conozca a Cristo, sino ¿cómo? Con la predicación del Evangelio. ¿Cuál predicación? El mensaje de la cruz de Cristo. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo entendemos? Con palitos, con plastilina, con muñequitos. Entonces, lo que Pablo está diciendo que ese mensaje, por muy bonito que usted lo presente, por muy grande que sea la persona, por mucha sabiduría, no la puede conocer sino a través de la revelación del Espíritu de Dios. Entonces, Corintios, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir luchando con eso? Eso es lo que Pablo está argumentando desde hace rato, la sabiduría del hombre contra la sabiduría de ¿quién? De Dios. No puede estar incluida la sabiduría de los hombres, no puede estar metida las estrategias de los hombres en algo que viene desde antes de la fundación del mundo, que Dios se lo inventó y que el hombre no tiene nada que ver con esto. Entonces, porque ustedes no pueden votar la idea, porque viene argumentando con lo mismo, ni los príncipes, ni es de este siglo, ni nada, ni es de los hombres más sabios, no se puede percibir con el ojo, ni con el oído, ni con la razón. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Entonces el hombre dice, pero Dios, ¿por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué más bien no hizo otra cosa, de que el hombre se la ganara, de que luchara por ella, de que algo? No, eso es lo que Pablo está discutiendo aquí. Que el hombre siempre cree que puede, ¿qué? Cuestionar a Dios, es lo que Pablo está diciendo. Lo que el hombre siempre trata de cuestionar a Dios. ¿Por qué se le metió a Dios poner a su hijo en una cruz? Eso es lo que está diciendo el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? El 16 es lo que dice, bueno, ¿quién pues puede decirle a Dios cómo hacer las cosas? ¿O quién puede decir, darle consejos a Dios cómo hacer las cosas? ¿Quién lo puede instruir? Y Pablo puede, y todos podemos responder, ¿quién puede instruir a Dios? ¿Quién puede saber lo que hay en la mente de Dios? Nadie, es cierto, ningún ser humano. Pero entonces lo que el Pablo está diciendo, pero sí hay una manera. ¿Cómo es que podemos conocer la mente de Dios y conocer lo que Dios piensa y saber cómo Dios quiere que se hagan las cosas? Eso es lo que está diciendo el versículo, sigue argumentando. ¿Cómo? Hay una manera. ¿Cómo, hermana Luz Helena? Por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es la clave. Él lo sabe todo y Él es el único que nos puede dar. Aquí, ¿qué puede hacer el ser humano? Venir a Cristo, ¿cómo? Reconociendo que Él no puede. Entonces, no puede haber estrategia, hermanos. En este lugar no puede haber una estrategia que usted se invente, ni poner música, ni poner una batería aquí para que suene y para que la gente venga y escuche un bullicio aquí, que aquí cantamos y aquí hacemos sonar una batería con toda la fuerza para que la gente venga a ver qué es lo que hacemos aquí. Él está diciendo, no, eso no sirve. ¿Qué vale para que la gente se convierta? El mensaje del Señor, de Cristo. ¿Cuál mensaje? Repetido. En la cruz, el mensaje todo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo podemos entender? Corintios, ¿ustedes por qué son tan torpes? ¿Cómo quieren que se pase eso? ¿Ah? ¿Cómo quieren meterle algo otro método al mensaje que Dios ya tenía destinado? ¿Desde cuándo? ¿Será que hay otro mensaje mejor? Pensemos si puede haber, nosotros pensemos ahí en Zoom, piensen ustedes si puede haber otro mensaje que Dios pudo haber salvado al hombre. Sería una necedad. Nosotros, imagínense si Dios conoce todo lo profundo, Él tiene todo el conocimiento, nosotros no tenemos ni un pedacito, como para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y esto era lo que los corintios que querían hacer, como decirle a Dios, ¿usted por qué no hizo algo mejor? Algo tan tonto como eso. ¿Por qué no lo cambia más bien? Y eso es lo que la gente quiere. ¿Por qué no adornamos mejor el mensaje para que quede más bonito y así lo presentamos mejor? Y eso es lo que el ser humano quiere. Hay tanto que hay preguntas, pero es que Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cierto? Ustedes no les han preguntado. A veces cosas que nos pasan y decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué esto por qué tan difícil? ¿Por qué Dios? ¿Por qué tiene que ser a mí? ¿Sí? A veces no queremos cuestionar a Dios.
Y entonces lo que Pablo está diciendo, que nosotros somos tan atrevidos que a veces creemos que nosotros podemos pensar más, o el ser humano puede pensar mejor que Dios, que puede tener un plan mejor, que puede hacer las cosas mejor que Dios. Pero Dios ya lo estableció como, y así es que se hace. Nosotros no podemos argumentarle nada a Dios, ni aumentarle ni añadirle. ¿Quién puede instruir a Dios? ¿Quién puede decirle, Señor, te voy a dar este consejo? ¿Ah? Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién le puede dar un consejo a Dios, pues? Si nosotros no conocemos, ni siquiera conocemos lo que Dios piensa. Bueno, nosotros no, está hablando de los corintios. Piensen que no pueden salirse de los corintios porque ustedes es donde uno pierde el hilo del contexto. Porque ya nosotros sí lo podemos entender como. Ya podemos saber qué es lo que Dios piensa, porque tenemos la mente de quién. Tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo así que tenemos la mente de Cristo? O sea, ¿usted tiene dos cabezas ya o qué? ¿Ah? Tenemos dos cabezas, ¿o qué? ¿Cómo así, Fernán, que tenemos la mente de Cristo? Listo, tenemos la palabra de Dios, o sea, todo el plan de Dios, lo que quería manifestar al hombre ya está. Eso es que lo que Cristo piensa, nosotros ya lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? No es que nos esforzamos, hemos dedicado mucho tiempo estudiando la Biblia, hemos metido hemos racionado. Yo he pensado mucho sobre la Biblia, he estado razonando sobre todo esta Apocalipsis y ahora sí entiendo las cosas del Señor. ¿Las entendís? Sí, se puede. He ido he ido al, ¿cómo se llama? Al laboratorio de química y aprendí muchas cosas de Dios. He estado investigando y he podido darme cuenta de todas esas cosas a través de la química, física. ¿Cierto que no? Eso es lo que está diciendo. Eso no se puede obtener, ese conocimiento no se puede obtener sino por medio de ¿qué? El Espíritu Santo. No hay otra forma, hermanos. O sea que si usted le va a predicar, mi querido hermano que está en Zoom, usted le va a predicar a su primo, a su tío, a su hermanita, a su primo. No crea que con argumentos, con regalos, con estrategias, con métodos, usted lo va a convertir. Eso es lo que el Señor nos quiere dejar a nosotros. Si usted quiere convertir a su esposo, a su esposa, a su hijito, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Presentarle todos los días a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Es el único que le puede convencer de pecado. No busque estrategias. Ningún hombre, no lo mande a la universidad, no lo mande a ningún lugar al que algún día él pueda conocer a Dios. ¿Dónde vamos? Entonces, el Espíritu conoce todo lo de Dios. El Espíritu, como está en nosotros, ahora nos da el conocimiento de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ahí vamos, sino el espíritu que proviene, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, nosotros no estamos pensando como piensa quién, el mundo. Nosotros no tenemos argumentos para la salvación como los que tiene el mundo. No hemos recibido ese espíritu. El que recibimos fue el Espíritu de Dios, el que nos reveló las cosas, fue el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. Entonces ahí tenemos que ¿qué tenemos ahí? Tenemos la revelación y ¿qué más? ¿La qué? La iluminación. Entonces, ahí no, ahí viene sí, para que sepamos, la iluminación. Pablo, todos necesitamos esos tres procesos. La revelación, ¿de quiénes? ¿Quiénes fueron los que revelaron la palabra? ¿O quién fue el que la reveló a quiénes? A los apóstoles y a otros. ¿Cómo la podemos recibir nosotros? Solamente por la revelación, por la iluminación del Espíritu. Iluminación, que Dios nos ilumine. ¿Y ellos cómo nos la transmitieron? ¿Por qué?
por la inspiración, ¿sí o no? Fueron inspirados. Tres cosas que está hablando el apóstol Pablo ahí: revelación, inspiración y ¿qué más? Y la iluminación. Son tres cosas que Dios, ese proceso para entender la Biblia. Revelación fue lo que Dios le reveló a los apóstoles por el Espíritu. Y la inspiración fue lo que los apóstoles nos dejaron a nosotros, o sea, transmitieron a los discípulos, a los corintios y a los demás. Sí, entonces tres cosas. No olviden eso. Y revelación, ahí está, en el 10. Versículo 13, por la cual también hablamos, o sea, transmitimos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Inspiración. Ellos nos la transmiten inspirados. O sea, ellos escribieron el mismo mensaje, las mismas palabras que Dios quería que se dejaran en la palabra de Dios. Ellos dejaron la misma palabra, no le cambiaron nada. No dijeron voy a agregarle esto, sino que así como el molde era, así el Espíritu les trajo el molde, así la transmitieron a nosotros. Por eso ellos tenían que escribir y escribir y escribir. Muchos escribas no podían como añadirle ni quitarle nada para poder que quedara exacta. Y hay gente que le cuesta creer que la Biblia quedó exacta. Pueden haber cositas, pero que no dan ningún problema a la Biblia. Entonces, tenemos tres formas para entender la Biblia. ¿Cuáles son? ¿Y para quién fue revelada? Apóstoles y los de otros que escribieron el Antiguo Testamento. ¿Cómo nos la transmitieron? Por inspiración también. O sea, dice ahí el versículo 13, la cual también hablamos. La cual también hablamos. ¿Cómo dice ahí? No con palabras que enseñadas, o sea, no por lo que alguien me haya, no como alguien que me dijo cómo. No usamos palabras que vengan de sabiduría, o sea, no usamos ninguna palabra, nada que tenga que ver con lo que los hombres supuestamente creen que hay que meterle, ni elocuencia, ni nada de eso. Exactamente, yo las transmití, dice Pablo, como el Espíritu me las dio, así las estoy dando. Entonces la importancia, otra cosa importante es que la Biblia hay que usarla bien, correctamente. No con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual. Versículo 14. No, entonces el 13 dice, no acomodamos el mensaje para que se vea más bonito, elocuente, llamativo. Como Dios nos lo dio, así lo hablamos. Guardamos el molde. Guardamos el molde, ¿sí o no? Y eso es lo que dice Pablo en primera de Timoteo, en segunda. Que guarda el molde, guarda la forma de las sanas palabras, guárdala. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, guardar, no cambiar, no dejar que nos cambien la palabra de Dios. Versículo 14 dice, pero el hombre es natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué no la? Ya sabemos, entonces no repitamos porque ese es como la repetición. ¿Por qué no las puede entender? ¿Por qué los príncipes no pudieron entender? ¿Por qué los que habían estudiado no pudieron entender? ¿Por qué los filósofos? ¿Por qué los que tenían un ojo agudo y un oído agudo y una razón, una capacidad de razonar no la pudieron entender? Porque es una tontería, porque él tiene una mente que si no es iluminada por el Espíritu Santo, él no puede entender. Hermanos, ¿qué tarea tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad tenemos, nos deja el Señor en esta noche? De pensar que cada vez que nosotros presentamos la palabra de Dios, no la podemos presentar de cualquier manera. Y eso es lo que el Señor nos quiere dejar. Que usted por mucho que intente con su mamá, su prima, su tía, su abuela,
tratar de convencerla de que venga a la capilla, eso no va a hacer que ella cambie. Y claro, ella puede venir aquí para que no me malentiendan, sino que yo sé que no es el método lo que va a cambiar a ella, sino el mensaje que ella reciba, sino la forma de las palabras, sino lo que Dios dijo que la iba a hacer cambiar y que era el mensaje de la cruz. Que cómo se podía lograr por iluminación del Espíritu. Entonces, esa persona no va a poder a menos que el Espíritu Santo le ilumine y pueda entender ese mensaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que la persona entienda ese mensaje? Orar y orar y orar al Señor, pidiéndole por favor que le ilumine, que le ilumine, que le muestre, que le revele ese mensaje. Porque si no, él nunca lo va a entender. Por muy bonito que se lo haya explicado, por quien se lo haya explicado, podemos traer el teólogo, podemos traer la persona más estudiosa de la Biblia, pero él no lo va a entender. Eso es para todos, nosotros nos toca predicar el evangelio, pero de una manera correcta y en el poder del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, él no puede entender eso, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque Dios no se lo permite, mejor dicho, Dios no se lo permite, porque Dios estableció cómo, que tenía que ser por revelación. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué es eso? Ya lo estudiaron, ¿cierto? Entonces, él lo que está diciendo aquí, Pablo, es que en cambio el hombre que tiene el Espíritu de Dios, que se ha arrepentido, que conoce a Jesucristo, él puede estudiar todas las cosas, examinarlas, investigarlas, y cuando las investiga puede que tener que. Cuando una persona estudia la Biblia, cuando un cristiano tiene el Espíritu Santo, investiga la palabra, la examina, la escudriña, ¿qué va a poder obtener? ¿Qué? Va a tener la revelación. Usted está diciendo, él puede hacer eso. El espiritual ahora sí puede conocer a Dios, puede conocer la mente de Cristo. Él puede entender las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder entender la Biblia? Uno es que tenemos que estudiar, porque aquí está diciendo el que juzga. En cambio, el espiritual juzga, o sea, estudia, investiga, escudriña. ¿Y qué pasa con él? Dice ahí, juzga todas las cosas. En cambio, usted juzga todas las cosas, las entiende, las puede percibir. Pero el que no tiene el Espíritu Santo, no es que no puede juzgar, no puede entendernos, por decir a nosotros, no puede entendernos. No puede comprender cómo una persona que no tiene estudio puede explicar cosas tan profundas. Como una persona que no ha ido a la universidad puede explicar y predicar algo de una manera tan elocuente y una forma tan profunda. Eso no lo puede entender él. Y en conclusión, dice el versículo 16, porque, otra vez, ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién puede decir qué respuesta tenemos? ¿Quién la puede conocer? Nadie, pero abajito sí da una respuesta contundente. ¿Quién la puede conocer? Los que han recibido el Espíritu Santo sí pueden conocer la mente de Cristo. ¿Quién puede, porque quién conoció la mente del Señor? Y si vamos a decir, los hombres que no tienen el Espíritu, nadie, ni por ojo, ni por vista la puede entender. ¿Sí? Sí. Pero por el Espíritu podemos entender todas las cosas. Paremos aquí. ¿Alguna pregunta en Zoom? Aunque estaba, hay unas palabritas que uno dice, bueno, ¿eso qué? En el capítulo, versículo 6, 7, 8, 9. ¿Alguna pregunta? Quiero que ahí estamos hoy más silencios que nunca por Zoom. Están muy concentrados. Recuerden que es un poco duro para ustedes estar escuchando una hora, hora y media, dos, pero quiero, hermanos, que alguno tenga alguna pregunta
que de pronto no entendió un versículo, que le falta un poquito de más explicación, para poder que vayamos a hacer las tareas y podamos fácilmente comprender este versículo. César Augusto. A ustedes que les puedo preguntar ya y pueden coger ya. Sí, no. Buenas noches, hermanos. Sí, hermano César, algo más que usted ya había estudiado este tema del capítulo 2 que iba a dar hoy. Algo más que quería de pronto quiera. Eh, sí, hermano, ¿me escucha? Sí. Quería aclarar un poquito, hermano, en capítulo 2, versículo 3, donde dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ujú. Por favor, si vayamos a Hechos capítulo 18, versículo 9. Una de las cosas que usted explicó y muy bien explicado, hermano, es que sí, él era un ser humano que había sido perseguido precisamente por la causa de Cristo, y él aquí lo muestra muy claro en Hechos capítulo 18, versículo, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, precisamente en Corinto, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y aquí vemos que sí era algo que le daba temor al apóstol Pablo como humano. Acordémonos que él era un vaso de barro utilizado por el Señor, un humano, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Entonces, sí vemos, hermano, que sí era un poco de debilidad en el sentido o de temor, en el sentido de que sí, de pronto sí podría tener un miedo como ser humano que era, ¿no? Entonces, sí pienso eso, hermanito, en ese sentido. Aunque también, lógicamente, está hablando de que Dios lo utilizaba como barro, como lo leíamos en el libro, como barro útil para él, para llevar el evangelio a esta ciudad de Corinto. Bueno, listo, mano. César. Bueno, algo otra, hermanitos, algo otra, alguna parte que diga este versículo, no le dé susto abrir su micrófono recuerde otra vez el contexto es los corintios queriendo argumentar, diciéndole a Pablo que por qué esa razón, y ahí usted empieza a leer con ese pensamiento. Usted no puede aislar el contexto del versículo para poder, viene del capítulo 17, del capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, 16, argumentando que no es que no es la forma humana, que no es lo que el hombre puede entender, puede saber, que no es como el hombre cree. No puede ser, esa es la sabiduría del hombre. Contra la sabiduría de Dios, que es la cruz de Cristo. No olviden eso. Si ustedes tienen eso en mente, van a tener el argumento humano del pensamiento humano, la razón humana de tratar de buscar a Dios a su manera y de creer que puede llegar a Dios de la manera que él puede entender a Dios, que él puede conocer las cosas de Dios con el oído, la vista y con la razón humana. Eso es lo que el hombre, ningún hombre puede hacer eso. Y el Señor y Pablo a través del Espíritu Santo está diciendo que la manera humana es muy sencillo todo, que es todo sencillo. ¿Cómo es sencillo? Es algo sencillo, pero muy profundo. Tan profundo que solo se puede entender. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ese es el tema que va a tener Pablo. Está hablando porque ya aquí en el capítulo 3 vuelve y sigue la idea de la división.
Aquí está argumentando, ustedes están divididos por la sabiduría, por ir tras grupos de hombres que piensan así, y esto está causando división, y este era el problema que está causando división. Ahora capítulo 3 vuelve y empieza ¿con qué? Con lo que empezó en el versículo 10 y hasta el 14. Hasta el 14 vuelve y empieza con el mismo tema de la división, para explicar ahora que quiénes son los hombres, para que no pongan la mirada en los hombres. Entonces ya nos dijo que no pusiéramos la mirada en la sabiduría, o a los corintios les digo, no pongan la sabiduría en sabiduría humana, porque esto no se trata de eso. Ahora va a decirle, miren a quién, no miren a quién. No van a mirar al que trae el mensaje, que era lo que estaba pasando allá. Entonces, habían dos cosas y él va a argumentar que esas dos cosas son prohibidas para los hombres. Que los hombres pongan la mirada en quién, en el predicador, en el que les trae el evangelio, y que ellos como que ese sea su ídolo, y que ese sea como, y ese es normal lo que puede pasar. Capítulo 3, que es el... ¿Alguien no hay preguntas, hermana? ¿No vio usted que es tan valiente de estar ahí en cámara, qué versión, cámara ardiente? ¿Qué versículo? Sí, vamos a ver, estoy esperando si alguien tiene de pronto para poder arrancar en el 3, porque es que Pablo... No, hermano, para mí todo está muy clarito. Me perdí un poquito en la revelación, iluminación, inspiración. Bueno. Bueno, entonces el versículo 10 dice, pero Dios, no, entonces ya sabe que no puede tener ya ni los sentidos más, que son los que más perciben, podríamos decir así, en el versículo 9, está diciendo que ninguno de esos sentidos puede entender ello, ¿sí? El versículo 9, que eso ni el sentido del oído, ni de la vista, ni de la razón puede entender las cosas de Dios. Entonces, pero hay una manera. Entonces, pero hay una manera, pero Dios nos la reveló a hombres como nosotros, Pablo con las deficiencias, los apóstoles por el Espíritu. Entonces ahí vemos que Dios, entonces ahí vemos cómo llega la Biblia. Por Dios se la da ¿a quién? A los apóstoles. Dios se la da a través del Espíritu por los apóstoles. Listo. Y ya nos está diciendo que así como ninguno de nosotros puede pensar lo que piensa otro, ni qué está pensando. Yo en este momento no puedo saber qué está pensando usted, ni qué estoy pensando yo, pero el espíritu que está en usted sí lo puede hacer. Así igualmente el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios, ¿sí? Porque Él escudriña lo de Dios. Entonces, el Espíritu que hace, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también que hablamos. Entonces no solamente ahí vemos que Pablo se le reveló, sino que Pablo también las cuenta, o se las había hablado a los discípulos. Ahora las tenemos aquí nosotros, las tenemos en la palabra. Entonces eso se llama, ¿cómo se llama eso? Inspiración. O sea, Pablo la está hablando por el Espíritu, la cual también hablamos. ¿Por medio de quién está hablando Pablo? Por medio del Espíritu, porque si no, porque eso dice en el versículo las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos. Nos dio el Espíritu para que sepamos. Proviene de Dios para que sepamos lo que viene, Dios nos ha concedido, lo cual hablamos. Entonces él está diciendo, el Espíritu es el que me está dando el mensaje. Entonces ahí lo que estamos diciendo es que él está transmitiendo. ¿Cómo se llama eso? Inspiración, lo que dice Pedro en segunda de Pedro, porque cuando los hombres hablaron siendo ¿qué? Inspirados. O sea, cuando Pablo hablaba a los corintios, o cuando tenemos este mensaje, cuando él escribía, él estaba siendo inspirado, lo cual también hablamos por el Espíritu. Nos la reveló por el Espíritu y fueron reveladas e inspiradas, o sea, transmitidas.
Ah, bueno, en la página 12, ¿la página qué? 12, 13 y 14 del libro también está más explicadito. Entonces dice el versículo de segunda de Pedro, no lo lean, lo voy a leer yo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro nos está recordando cómo llegó, nos transmitieron la Biblia, que no fue algo que ellos se inventaron, algo que les pareció bonito, que alguien les contó, sino que el Espíritu les soplaba lo que tenían que decir. Entonces ahí tenemos ya revelación y inspiración, y lo otro que dice ahí, la cual hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual. Entonces ahí vemos que el Espíritu es el que nos enseña por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué necesita? La iluminación de él. Para poder que yo la entienda, no puedo, dice, no, el ser humano sin la iluminación no puede entender ese mensaje tan sencillo, tan loco, tan insensato para los hombres. Pero no es que sea insensato, sencillamente es que él no puede percibir eso, porque es muy profundo, tan profundo que lo que está diciendo aquí es que solamente se entiende por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos que están en Zoom, si usted no entiende la Biblia, si usted no está entendiendo la Biblia, tiene que haber un cuestionamiento. ¿Será que yo no tengo el Espíritu Santo? Bueno, no es para asustarlo, sencillamente uno empieza, ¿qué hago yo? ¿Será que estoy permitiendo algún pecado? ¿Y qué hace el pecado? El que encubre sus pecados, pues inmediatamente espiritualmente empieza un retroceso, no entiende. Esa es una de las primeras cosas. Que yo no, si el espíritu se contrista cuando yo estoy pecando. Si hay algún pecado, se contrista y no voy a entender nada. Entonces, lo otro es, ¿será que no entiendo por qué? Porque no estoy profundizando, porque no estoy investigando, porque no estoy escudriñando, porque hay que hacer ese trabajo. Entonces ya sabemos que sí la podemos entender, ¿sí? Porque Él nos ilumina a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo, dijo que Él nos enseñará todas las cosas y nos guiará toda la verdad, ¿sí? A lo que Él nos quería enseñar. Listo. Y si hay ese proceso, yo digo, pero es que yo leo y yo leo y yo leo y recontraleo, trato de averiguar y nada que puedo entender. Entonces ya uno dice, bueno, voy a revisar mi fe. ¿Será que mi fe está qué? De pronto mi fe no está exacta. ¿Será que yo entendí otro mensaje? ¿Será que cuando me predicaron no me predicaron el mensaje que estaba hablando Pablo aquí? ¿Cuál es el mensaje? La sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Se me pierden. No. ¿Cuál es la sabiduría que Pablo dice? Pues el mensaje glorioso de salvación, de redención, que es Cristo en la cruz, muriendo por pecadores. Ese es el mensaje que nos trae mucha sabiduría, porque nos abre el panorama para entender las cosas profundas de Dios, más grandes. ¿Sí? No entiendo. Llevo años tratando de leer la Biblia, no entiendo. Bueno, ya yo le pido, yo le digo en el nombre del Señor, pues si usted no entiende casi nada y no entiende nada, ya usted revise su fe, porque siempre está el peligro de que me hayan enseñado una fe incorrecta, de que yo haya creído que, que haciendo tal cosa o de que haciendo tal oración yo me iba a salvar. De pronto no es así. El Señor siempre nos dice en su palabra que examinaos a ver si estáis en la fe, si estáis en la fe o estáis reprobados. Eso lo dice 2 Corintios 13, que puede ser que estamos reprobados, que no estamos en la fe correcta, que necesito yo llegar a esa fe y desear esa fe y anhelar que el Señor me abra el entendimiento y yo postrarme ante Él para que Él me inspire. Bueno, entonces, pero el hombre natural, entonces hay que necesita, hermana, es la iluminación. Entonces ahí está claro la forma de entender la Biblia. ¿Sí? ¿Quién la puede entender? Cualquier niño. Vean. Mateo capítulo 11, para que vean.
No es el intelectual, Mateo 11. El Señor también lo había dicho ya. Mateo 11, versículo en el versículo 25 de Mateo, mírenlo ahí. Ya el Señor nos lo había, ya lo tenía dicho, lo que Pablo estaba anunciándole a los corintios que querían otra manera y buscar otra forma. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, ahí está, ¿se acuerda que estaba escondida? Ahí lo vimos, que era una sabiduría que estaba, ¿qué? Oculta. Escondiste estas cosas de quiénes. Ahí está otra vez el Señor Jesucristo mostrándonos de los sabios y de los supuestamente, entre comillas, entendidos, de los que sabían, de los que entendían, de los que tenían una mente brillante, y la revelaste a quién, a los niños, ¿sí? Entonces, recuerde que ha estado diciendo, para veces como el mismo texto de Primera de Corintios, capítulo 2:6, que se la revela, que podemos hablar sabiduría con quién, con los que han alcanzado qué, madurez. Es con estos que hayan creído en el Señor por fe, que han entendido ese mensaje, que ya entendieron cómo es, hasta lo pueden explicar, que con eso se puede hablar, los que han nacido de nuevo, con los niños. Y dice el versículo: a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Esa fue la forma que tú querías. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conocía al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conocía alguno, sino ¿quién? Sino el Hijo. Y mire lo que dice ahí: y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Hermanos, puede ser el hombre más brillante, más religioso, y puede tratar, intentar reventarse la mente para buscar la forma de llegar a Dios, pero él, ¿qué va a hacer? No lo puede lograr. No lo puede lograr. Es a través del Espíritu Santo que Dios planeó, planteó, dijo que él la iba a revelar. ¿Sí? Eso era que les tenía que quedar claro a los corintios, pero ahora nos tiene que quedar claro a nosotros, mis hermanos, que eso es un milagro de Dios, que una persona nazca de nuevo, que ese es el milagro solamente de Dios, así como la concepción de un niño es un milagro de Dios, así el nacimiento es un milagro de Dios. ¿Qué hombre o qué mujer puede decir: voy a fabricarme un niñito blanquito, de ojos verdes, altico, gruesito, bien bonito? ¿Cierto que ninguno? Ese Dios es el que establece que pueda concebir una mujer y pueda nacer y pueda dar una vida, y así Dios igualmente. Entonces eso nos tiene que quedar claro, hermanos. Yo creo que ese mensaje no nos puede, lo estoy remarcando porque ustedes lo han leído, y lo estoy remachando porque ese mensaje les tiene que quedar para toda la vida. Para toda la vida. No se invente una forma de predicar, no se invente una forma de conquistar, de salvar una persona. Predíquele a Cristo, así le diga que es un tonto, que es un bobo, que es un retrasado mental, todo lo que quiera que le pueda decir, que se dejó embobar, todo lo que usted quiera, pero si usted le predica con el poder del Espíritu Santo, hay esperanza de que esa persona se salve y tenga vida eterna. Porque es un mensaje tonto a los ojos de ¿quién? A los ojos de los hombres. Que eso no tiene presentación, que esa bobada, ese mensaje, y ustedes lo van a decir, se lo van a decir en la cara, ustedes, esas bobadas que predican, lo que sea, pero esa es la forma que Dios nos ha establecido. ¿Algo otra pregunta, mis hermanos, en Zoom? ¿Algo otro? ¿Algo otro? No entendió qué. Doña Melba, ¿cómo va la iluminación? ¿Ah? Hermana Juliet. Señor, ¿Cómo la ve? Muy dura.
Muy dura el mensaje de cómo se entiende la forma de que los corintios no podían agregarle a nada al mensaje porque ellos querían algo mejor. Y entonces Pablo le dice que no, no hay nada de mejorar. Eso solamente lo puede lograr el poder de Dios y la palabra de la cruz. Muy difícil ese mensaje. ¿Qué preguntas tiene? A ver, ¿quién más tenemos por ahí? Hidalba. Estoy haciendo el repaso ya final para seguir el capítulo 3. Yo creo que ya hoy no, sino el próximo 3 y 4 para el próximo. Tranquilo, no corra, despacio que vamos de afán. Bueno. ¿Qué pregunta tiene usted? No, todo está muy claro. Ujú. Ya estoy cayendo en la nota. Ajá. Entonces, ¿de qué manera puede usted presentar el mensaje para poder que la gente crea? Ah, no. El mensaje solo se puede presentar de la forma que Cristo lo mostró y con la sabiduría que tengamos el Espíritu Santo. De lo contrario, no. ¿Fue eso? ¿O estoy perdida? Está bien, sí. Sí, pues, ¿la sabiduría cuál es? No es algo que Sabiduría que nos da el Espíritu Santo. la que da, no, la que yo obtengo ¿de dónde? De la palabra de Dios. Palabra. Sí, esa es la sabiduría que exacto. Entonces, no va a creer que es que yo voy a esperar que el espíritu que estoy compartiéndole aquí estoy hablándole en general, a todos. No va a creer que es que yo aquí me encontré con una persona y quiere que le comparta el evangelio y yo le voy a decir, no, 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 bueno, yo esperaba, yo oro a ver si el Señor me trae una revelación y me ilumina para que no, es lo que yo Tengo que tener el conocimiento de la palabra. Lo que yo tenga de la palabra es lo que él va a traer a mi mente para que yo pueda hablarlo. Si yo no tengo nada, por eso es que la importancia, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, e investigarla, estudiarla, eso es lo que queremos. Porque si así vamos a poder hacer los embajadores que Dios nos ha puesto. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y tenemos que hacerlo, porque eso es lo que tenemos que hacer. La gente no se va a convertir, va a ir al infierno si nosotros nos quedamos callados. Y va a ir al infierno si les presentamos otra cosa que no es. Y si no andamos en el poder del Espíritu Santo, tampoco podemos presentarle el mensaje muy bonito y saber mucha Biblia, pero si no andamos en el poder del Espíritu Santo, entonces la cosa está seria, ¿sí o no? Porque nadie va a poder... Tampoco lo que dijiste. Sí, me iba a decir algo. Lo que dijiste al inicio, que también el peligro de acomodar el evangelio. Sí, claro, podemos decirle a alguien que podemos hacerle una presentación de algo diferente, sí traerlo a la iglesia para que no me entiendan, pero creer que porque lo traigo a la iglesia, que él allá sí va, que es muy bueno y todo eso. O sea, tratar, el único medio es para que él acepte a Cristo, para que él conozca la verdad, es el evangelio. Donde yo se lo predico, puede ser en la calle, puede ser en la casa, puede ser de visita, pero ahí él va a entenderlo. Entonces no tenemos que traerlo a la iglesia. No es que no deba venir a la iglesia, es que él va a creer por presentarle el evangelio. Bueno, vámonos con nuestra hermana Melfidia. ¿Qué le pasó a Memphis que no abre su cámara? ¿Entendido o no? Sí. Marce, están pidiendo la... Sí, y la escuchamos, ahí está bien. José Eliezer, no, yo estoy aquí escuchando bien. ¿Tiene los Pues oídos bien agudos para escuchar o no? Sí, sí. Estoy apenas conectándome como muy bien porque usted sabe que yo no había estado en los anteriores. Entonces ya le estamos cogiendo el hilo al estudio, pero sí, bien, gracias a Dios, entendiéndole lo que usted dice. Listo. Bueno, hermano Elías, cuénteme, ¿usted qué nos puede aportar en esta noche? Profeta Elías. Iba.
No, José, ¿me repite la pregunta, por favor? No, aquí pues, de pronto, ¿qué nos puede aportar usted en este mensaje como para ir cerrando? Algo que le quedó, algo que no le quedó. ¿Qué va a hacer usted con ese mensaje? ¿Cómo lo va a presentar? No, pues, ¿cómo lo presento? Ya tengo claro qué es lo que debo presentar, solamente al Señor Jesucristo. Y en cuanto a los argumentos o las estrategias que muchas veces aún uno mismo ha caído en esa falla de buscar como una estrategia, una manera como fácil de poder presentar un evangelio y de pronto rebuscando muchas cosas por ahí, entonces eso es dañinísimo. Entonces, eso es bueno para mí. Y tenía algo más y es acerca de lo que es la parte de nuestra familia, cómo pueden ser convencidos. Y veo que la parte de la revelación, la parte de la inspiración, todo esto es bueno porque, o sea, a veces uno se frustra de pronto pensando que hay lo que está diciendo ahora, que hay que buscar como una estrategia de cómo llegarles, cómo ganarlos. Y veo que solamente es a través del Espíritu Santo que puede hacer esa obra en el corazón aún de nuestras familias. Bueno, mis hermanos, espero pues que también a los demás le haya quedado un poquito, le haya quedado claro, tenemos es una responsabilidad, eso es lo que el Señor nos deja en esta noche, de que todos se nos ha llamado a anunciar las buenas nuevas, ¿sí o no? Anunciar en la casa, en el vecino, en el trabajo, en todo lugar, nos queda esa tarea. Ya lo otro es que nos dé miedo, nos dé miedo, pues porque de pronto es una persona que sabe, o es una persona que de pronto me dé argumentos y o que me dé vergüenza también puede pasar, que no sea capaz yo de hacerlo porque me dé, no sé qué pueda pasar, temor, alguna cosa, pero tenemos una responsabilidad todos delante de Dios y es cada persona que nos venga con la Virgen María y entonces nosotros nos ponemos a hablar de la Virgen María, no es que no es la Virgen María, no es que no es el Papa y empezamos a pelear con cosas que no tienen que ver con lo que el Señor nos está diciendo. Sí, yo recuerdo a alguien que argumentaba mucho sobre María y pues de pronto por la ignorancia lo hacía y entonces terminaban era peleando con la otra, controversia, o sea, había una controversia, ¿no? No había alguna presentación de algo bien, sino que terminaban era peleando por el cuento de María. Y la persona, pues sin la iluminación y sin la inspiración y sin revelación, ¿qué va a pasar? Pues nunca va a entender eso. Entonces no se trata de hablar de venga, hablemos, si es que la persona sabe mucho Biblia, yo no necesito ponerme a pelear de Biblia. Necesito es presentarle la base, el fundamento que es Jesucristo crucificado. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude. La palabra siempre, por poco o mucho que entendamos, siempre tiene un mensaje de Dios para nosotros. Siempre va a tener un mensaje. Así usted se canse y recuerde que Dios siempre tiene un mensaje, que eso no lo va a dejar usted igual, que esa palabra no la va a dejar usted igual, no nos va a dejar igual para seguir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, que el Señor los bendiga, que el Señor les siga ayudando y nos siga ayudando a entender más este libro, a poder tener palabras para explicarlo de una manera sencilla que todos podamos decir, ya tengo la idea principal, ya tengo la idea principal. Te damos gracias, nuestro Dios, por esta noche que podemos recurrir a tu gracia y a tu amor, a tu iluminación, Padre, al estudio que tú también nos ayudas a tener a través de otros hermanos para poder entender bien la palabra de Dios, Señor. Hemos quedado claro y creo, Señor, que tú nos has dejado claro en que esto no es con argumentos. Y hemos quedado claro, Señor, de que esto no es con estrategias. Hemos quedado claro, Señor, de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, lo dijo el apóstol Pablo, que es poder de Dios para salvación, que es dinamita, es lo que el Espíritu quería decir, que con ese es suficiente para que la persona llegue a conocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Oh Padre, abre nuestra boca, ayúdanos a pronunciar a Jesucristo, lo tenemos en los evangelios, a estudiarlo, a verlo a Él, a contemplarlo a Él, su vida, su nacimiento, su vida, su obra, sus milagros, todo lo que Él hizo en la tierra como la sabiduría que necesitamos conocer, que es Él el mensaje, Él es el testimonio de Dios. Jesucristo en la cruz del Calvario es
lo que nos vino a hablar del Dios de amor, Dios de gracia. Gracias, nuestro Padre, por entender estas palabras. Ayúdanos. Te pedimos a tenerlas ahí selladas para que no las tengamos que estar repitiendo, enseñando cada vez, otra vez, sino a poder pasar, avanzar en la madurez cristiana. Gracias, Señor. Ayúdanos a compartirlo. Ayúdanos a hablarlo a otros de ti de una manera sencilla, pero confiados de que el Espíritu Santo nos está usando. Te damos muchas gracias y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén, hermana. El Señor le bendiga. Feliz noche para todos, hermanos. Amén, Dios les hermano. bendiga, feliz noche y muchas gracias. Bueno, Hermana Alba, solo para la asistencia y Daira. Ariana está ahí y Patricia. Sí, sí. Sí. Listo. Bueno, Ricardo, yo quería decir algo. Señora, cuéntemelo. El hermano José cuando empezó a hablar dijo que sobre la tecnología y las cosas. Yo sé que ustedes pues quieren que nosotros de cierta forma pues también aprendamos, ¿no? A usar y nos hacen un poco más tecnológicos y todo. Pero es que es un poco difícil porque, por ejemplo, descargar a veces aplicaciones, el celular no lo permite porque no tiene mucha capacidad. Por ejemplo, el de Jonathan ni siquiera Zoom puede. Mire, el mío, por ejemplo, si ustedes ven, tengo la cámara activa y no nos podemos ver porque se me está dañando también lo de la cámara. Entonces, para enviar, usted me respondía por el mensaje que cada uno tenía que tener, por ejemplo, su cuenta. Entonces, Jonathan, ¿cómo haría en ese caso si él no puede descargar eso en su celular? No, simplemente con el enlace pueden entrar todos los que quieran con un solo enlace. Simplemente que donde dice el nombre, solamente pone el nombre de quien está respondiendo. No tiene pues que ser un celular por persona, ¿no? Simplemente. No, yo pensé que era como Zoom, que hay que descargar Zoom. Todavía me falta un poco de tecnología. Yo pensé que había que descargar así como un Zoom, porque, por ejemplo, Jonathan no lo puede descargar. El teléfono no tiene la capacidad. Entonces, por el mío él lo puede hacer. Hermana. Con el Todavía mismo enlace se pueden responder. Con el mismo enlace, Ricardo, tengan en cuenta que también se puede responder desde el computador. O sea, uno abre el foro de Classroom desde el computador y también lo puede hacer. Sí, qué bueno. No hay límite, pues ahí desde el computador también se puede hacer fácilmente. Sí. Sí. Hermano, otra cosita, perdón. Mi mamá se conectó un rato, pero usted sabe que en Venezuela falla mucho la luz, entonces estos días ha estado fallando. Entonces se desconectó por fallas de energía ya. Ella hoy envió una respuesta, creo que le hace falta uno, pero es porque ella pues no sabe mucho de eso, apenas está aprendiendo. Como llegó mi hermana Darly, pues ella hoy le estaba explicando y lograron hacerla esa tarea. Entonces como para que usted la tenga en cuenta y de que ella va a estar con nosotros y todo, pero pues sí hay un poquito de fallas en eso. Sí, claro, no hay problema. Antes le iba a decir de pronto si como no tuvimos la facilidad del libro en PDF para enviárselo, de pronto cada lección, de pronto usted le puede mandar un pantallacito o no sé si de pronto nos comparta el número y le podamos enviar fotos del libro que tenemos, porque realmente no tengo otra manera. Sí, o el video de la clase de hoy, yo se lo envío para que ella... Sí, ya enseguida lo voy a guardar para compartirlo, hermano. Muchas gracias, hermano. Listo. ¿Algo más, hermanos? De pronto alguna otra inquietud. Pregunta, sugerencia, hermana Beatriz, ¿cómo le fue? Listo, mis hermanos.